Así que Jesús tuvo que haber nacido allá por el año 6 antes de Cristo. Veamos algunos otros aspectos bíblicos, porque sabemos por la profecía bíblica que Jesús murió ¿en qué año? Según la profecía de las 70 semanas. Jesús murió en el año 31 después de Cristo. En el año 31. Tendríamos que estudiar la profecía de las 70 semanas, será para otra ocasión. En el año 31 después de Cristo. Y entonces algunos vienen y dicen, un momento, Jesús murió de 33 años, pero si murió en el año 31 después de Cristo, y decimos que nació en el año 6 antes de Cristo, porque eso es lo que dicen los hechos históricos y lo que nos está diciendo Lucas, ¿cuántos años debía haber tenido Jesús? Si murió en el 31 y nació en el 6 antes de Cristo, sumemos 31 más 6, ¿cuántos tenía que haber tenido? Unos 37, 38 años por ahí tendría que haber andado. Y entonces la gente dice, un momento, no puede ser porque Jesús murió de 33 años. Así que algo debe estar mal. ¿Han escuchado eso, verdad? Que Jesús murió de 33 años. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia no dice eso. La gente toma el texto de Lucas. Vamos a ir a Lucas capítulo 3, por favor. Lucas capítulo 3. Y el verso 23 dice así. Jesús, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Luego da la genealogía de él. Entonces dicen, ahí está. Lucas dice que tenía 30 años. ¿Saben? Nosotros tenemos que tener cuidado muchas veces con las traducciones. La primera traducción al español fue hace un poco menos de 500 años de la Biblia, ¿verdad? Y la traducción más antigua, ya sacada de los idiomas originales a otro idioma, fue la que hizo Jerónimo, la Vulgata, fue al latín. Pero estas versiones, estas traducciones, siempre el traductor tiene un poco de influencia de lo que ya va pensando. ¿Saben? Una mejor traducción de esto que se traduce, que Jesús era como de 30 años, dicho sea de paso, aún en la traducción no dice tenía 30 años, dice era como de 30. Pero una traducción más correcta sería decir que Jesús estaba en sus 30 años. En sus 30. O sea que Jesús tenía, según es la traducción correcta, entre 30 y 39 años cuando empezó el ministerio. Dice, estaba en sus 30. Estaba en sus 30. Otro punto muy importante para recalcar esto lo encontramos en Juan capítulo 8. ¿Saben? El nacimiento de Cristo y los acontecimientos que le rodeaban eran muy conocidos por sus adversarios religiosos, por los sacerdotes, por los fariseos. Lo adversaban mucho. No lo apreciaban. Y entonces de ahí que incluso en una ocasión llamaron a Jesús bastardo. ¿Sabían eso, verdad? La Biblia dice que le dicen, nosotros no somos hijos de fornicación. Porque todo el mundo sabía la historia de que María había estado embarazada antes de casarse con José. Entonces todos sabían, bueno, quedó embarazada, luego José se casó, entonces hubo un embarazo previo al matrimonio y entonces le dicen a Jesús, nosotros no somos hijos de fornicación, diciéndole a él, eres hijo de fornicación, en otras palabras le decían, eres un bastardo. Así de ofensivo, conocían muy bien todos los elementos que rodearon el nacimiento de Jesús. Y en una ocasión están discutiendo con Jesús, están atacando a Jesús. Jesús le está hablando de que si fueran hijos de Abraham harían las obras de Abraham. Y entonces Jesús dice algo muy interesante, Juan capítulo 8, y él les dice, versículo 56, Abraham, vuestro padre, se gozó de ver mi día y lo vio y se gozó. ¿Qué les está diciendo? ¿Saben qué? Abraham, como sabía que iba a ver mi día, se gozó. ¿Y saben qué? Vio mi día y se gozó. Miren la respuesta de ellos, qué interesante.
Entonces los judíos dijeron, entonces le dijeron los judíos, versículo 57, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Este incidente es casi para el final del ministerio de Cristo. Cristo ya estaba terminando su ministerio y le dicen, ¿sabes qué? Pero si ni siquiera tenés 50 años y decís que has visto a Abraham, ¿cómo es posible? Noten qué interesante la frase. La frase no es ninguna hipérbole. Abraham tenía ya siglos y siglos de haber fallecido. Entonces le dicen, ¿cómo estás diciendo que Abraham te vio si ni siquiera tienes 50 años? Ellos no estaban usando ninguna hipérbole. Conocían más o menos la edad que Cristo tenía. Conocían más o menos la edad por la cual Cristo andaban y decían, pues si apenas te estás acercando a los 40, no tienes ni 50 años, ¿ya has visto a Abraham? Es como que alguien le diga, por ejemplo, al pastor Espino, no tienes ni 40 años y estudiaste con el doctor Francisco y decís que estudiaste con él. Es como, no tienes la edad suficiente para decir que lo viste, pero no es ninguna hipérbole. No es ninguna hipérbole, sino de que ellos se dan cuenta de que Jesús anda alrededor de 40 años, que ni siquiera tiene 50 años, y le dicen, no has visto no tienes ni 50 años, ya has visto a Abraham. Si Jesús hubiera andado alrededor de los 30, le hubieran dicho, pues no tenés ni 40 años, ya has visto a Abraham. Pero como él anda alrededor de los 40, vienen y le dicen, no tienes ni 50, ya has visto a Abraham. La evidencia escriturística, la evidencia histórica que nos da el censo en la provincia de Siria, Palestina y en Judea, en el año 6 a.C., nos dicen que Jesús nació en el año 6 a.C. y que en su muerte, Jesús debía haber andado alrededor de unos 37, 38 años, buscando apenas los 40 años. Ahora, hablando del momento del año en que Jesús nació, el Evangelio de Lucas vuelve a darnos importantes datos. Lucas está muy interesado en ubicarnos en el tiempo con respecto a lo que él va relatando. Y dice en Lucas capítulo 1, verso 5. Había en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. ¿Cómo se llamaba este sacerdote? Zacarías. ¿Y Zacarías pertenecía a qué clase sacerdotal? A la clase de Abías. ¿Por qué está diciendo esto Lucas? Nada en la Biblia está por casualidad. Cuando nosotros estudiamos cómo funcionaba el templo y Flavio Josefo, que vivió del año 37 después de Cristo al año 101, cuando escribe en Antigüedades de los Judíos, una obra de él, él nos dice que todavía se mantenía en su época el mismo orden sacerdotal de los tiempos en los cuales los sacerdotes iban a servir, que habían sido acordados y puestos por el rey David y los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Y cuando nosotros estudiamos esto, nosotros vamos a el primer libro de las Crónicas. Vamos a primero de Crónicas, por favor, el capítulo 24, y vamos a encontrar por qué es tan importante que Lucas nos diga que Zacarías era del orden o de la clase de Abías.